Es mi intención, ¿verdad? Y es la intención siempre del Señor que la palabra la podamos entender y abrazar con todas sus verdades. Así es que vamos despacio, nadie nos persigue todavía. Así es que vamos viendo esto con mucho cuidado. Número 1 ya lo vimos, solamente para repasarlo en sus mentes. Todos los que mueren resucitarán para condenación o bienaventuranza. En ese sentido, hay dos tipos de resurrecciones. En ese sentido, que hay resurrección para condenación y resurrección para bienaventuranza. En ese sentido, en que hay dos tipos de resurrecciones. Sin embargo, la resurrección, la de bienaventuranza, se dio en dos etapas. Una es cuando el Señor resucitó, Él es las primicias de los que durmieron. Y luego los que son de Cristo en su venida, dice Pablo. Bueno, ya simplemente lo estoy repasando en las mentes de ustedes porque ya lo vimos. Número 2, antes de Cristo, los salvos iban al paraíso o seno de Abraham, es algo que ya vimos. Número 3, antes de la ascensión de Cristo, nadie había subido al cielo, es algo que ya vimos también. Número 5, ahora delante de Dios están las almas de los que van muriendo en Cristo. Alguien lea Lucas 20:38 en su Biblia, por favor. A ver, Julio, tú prepara Lucas 20:38. Mi hermano José Luis Sevilla, allá atrás, puedes preparar Filipenses 1:21 al 23. Mario, acá enfrente, puedes preparar 2 Corintios 5, versículos 6 al 8. Adelante. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Así es. Y ahí está haciendo referencia a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ellos están vivos. Bien, mi hermano José Luis. Así dice la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne Segunda a los Corintios. resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto y es estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ay, así es. Pablo dice, tengo un dilema, no sé si quedarme aquí en la carne, seguir vivo, o partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Segunda a los Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Escucharon, hermanos? Quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿verdad? Esto es relevante porque alguna vez en su caminar y en su relación con otros creyentes, a lo mejor ustedes van a escuchar o ya han escuchado que incluso hay verdaderos creyentes que no por creer este error son herejes, simplemente están equivocados, que creen en una falsa doctrina que se llama el sueño del alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en 2 a los Tesalonicenses Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo está usando, ¿cómo se llama ese recurso literario? Eufemismo. Acuérdense que eufemismo es una forma bonita de decir algo desagradable, los que duermen, para decir, pues los que ya se murieron, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se ha desarrollado una doctrina errónea que se llama el sueño del alma. ¿Y qué significa? ¿Qué significa, Julio? Que toda aquella persona que muere en Cristo no es consciente, sino que entra en una hibernación hasta que Cristo regresa. Muy ingenioso, no, una hibernación, exacto, están dormidos ahí, ¿verdad? Están inconscientes. Pero Pablo dice, no, yo quisiera estar presente en el Señor. Adelante, hermano. Los testigos de Jehová creen que los que no mueren no en Cristo, Ajá. Sí. simplemente hagan lo que ha hecho, que no hay infierno, simplemente mueren. Ah, sí, ellos creen en la aniquilación. Así es, aniquilación, ¿verdad? De la palabra latina nihil, que significa nada. Te vas a la nada. Ya no hay conciencia, no hay existencia. Bien. Ok. Por cierto, los adventistas, que uno diría, yo en algún tiempo, cuando no sabía casi nada, les decía hermanos, tenía unos vecinos adventistas.
Y me decían, hermano, yo iba con ese hermano. Pero ellos pues parecen cristianos, pero no son cristianos. La iglesia adventista, muchos le dicen los sabatistas, porque observan el sábado, ¿verdad? ¿Y adventista por qué? Pues, porque hacen un énfasis, casi toda su doctrina y toda su teología está muy obsesionada con la segunda venida de Cristo, el advenimiento. Bueno, ellos dicen que las personas entran, que duermen hasta el regreso de Jesús. ¿Mande? Y se queman como patos en el infierno. Sí. Bien, hay dos resurrecciones. La primera en 2 etapas. Primero los Corintios 15, estoy en el punto 7. Primero los Corintios 15. Vamos a ver. Primero los Corintios 15. Dice así, de Primero Corintios 15, 23. Dice, bueno, desde el 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Hay un orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Aquí quiero decirles un dato. Pónganse bien listos aquí. Mucha atención con las antenas bien agudas a lo que voy a decir. Debido a que aquí Pablo pone una coma, ahí se ve la coma, ¿verdad? Después de la palabra Cristo. Yo les dije algo acerca de la coma, de las comas, puntos y comas, todo tipo de signo de puntuación. ¿Alguien recuerda qué les dije? Agregado. Y que en últimas, las comas y todo tipo de puntos, de signos de puntuación son interpretación. Porque en los textos griegos y hebreos no hay comas, ni puntos, ni nada, ¿verdad? Por ejemplo, para dejar esto más claro, ¿qué tal si yo escribo, pues que ningún niño se me acerque, porque me los quiero comer? Pero para que esto sea correcto, ¿dónde debo poner la coma? ¿Verdad? Quiero comer niños. Entonces ya no quiero comer niños, sino que les estoy avisando a mis niños que quiero comer. ¿Sí? Entonces ya cambia la interpretación. Entonces, si vemos esto, si tomamos eso en cuenta, dice, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Con esta coma ahí, está aclarando que Cristo entra en una categoría de resurrectos. Una categoría llamada las primicias, ¿verdad? Igual, si no tuviera la coma, se entendería también lo mismo, Cristo las primicias, pero ortográficamente hay que poner una coma. Bueno, pero también debido a esa coma, hay quienes dicen que aquí hay dos categorías. La primera es Cristo, y no les asignan ningún nombre a esa categoría. A Cristo en sí mismo no tiene ningún nombre Él como categoría. Simplemente Él fue el primero en resucitar. Pero luego hay una segunda categoría llamada las primicias. Y entonces desarrollan esta idea. ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucitó, hubo otras personas que resucitaron? Unos muertos santos de la antigüedad. La Biblia lo dice. Y luego entonces en Apocalipsis aparecen unos personajes muy misteriosos en Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 4, los 24 ancianos que están delante del trono. Y se han escrito muchos
páginas y se ha especulado mucho quiénes son estos misteriosos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? La Biblia no dice quiénes son, pero entonces no falta quienes digan, esos 24 ancianos son esos santos de la antigüedad que resucitaron cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Bueno, hermanos, eso ya es bastante atrevido afirmar eso. El hecho es y ahorita pues no me alcanzaría el tiempo, porque no es así, no quiero hoy hablar de eso, porque un día quiero dedicar aquí un tiempo a que veamos el calendario de las fiestas judías. Resulta que Jesús es el único que resucita, que ha resucitado. ¿Qué diferencia hay entre Cristo resucitó y Lázaro? Que Lázaro volvió a morir. Pero Cristo resucitó para no volver a morir. Entonces Él es las primicias. Las primicias. Bueno, vamos a seguir. Dice aquí, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Entonces hay dos categorías. Uno, Cristo, quien es las primicias, porque además, disculpen hermanos, estoy recordando que la Biblia aclara, que la Biblia deja fuera esa posibilidad de que Cristo es una persona, es una categoría, y luego hay otra segunda categoría, las primicias, y decir, ahí entran los 24 ancianos que son los que resucitaron cuando Jesús resucitó. No, porque Pablo aclara en otro pasaje, pues era ahí mismo en el 15, pero es el 20, a ver. No, es más abajo. A ver, no. Pues aquí estaba arribita, disculpen. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ya quedó claro? Entonces cuando dice Cristo, las primicias, no está hablando de dos categorías. Una, Cristo, una categoría. Segunda categoría, las primicias. O sea, segundo grupo, no. Sino que Cristo es las primicias. Ahí está. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Verdad? Bien. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a ver Apocalipsis 20. Primero lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 4. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. ¿Sí? Después vamos a ver esto de los tronos en varios pasajes, porque resulta que, por ejemplo, ¿quiénes están en estos tronos? Solamente se los digo rápido. Los apóstoles van a estar ahí sentados. Los apóstoles van a estar ahí sentados y Jesús lo dice. Lo dice en el pasaje de el joven rico. Pedro le dice, maestro, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? ¿Se acuerdan que el joven rico no quiso dejar sus riquezas? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y se fue triste, ¿verdad? Porque tenía muchas riquezas. Los apóstoles se le acercan, creo que es Pedro el que se le acerca, maestro, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y Jesús le dijo, ustedes que lo han dejado todo, en la regeneración, de hecho creo que dice en la resurrección de los muertos, se sentarán conmigo en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y por proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo
1000 años. ¿Verdad? Bien, vamos a aprovechar que tenemos ya aquí el cursor bien clarito. Entonces les recuerdo que esta línea que estoy aquí siguiendo, esta línea naranja, representa simplemente la vida aquí en la tierra, la historia humana, cronológica. Aquí están los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Pero aquí en este punto, a la final trompeta, aquí están las trompetas, 7 trompetas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la Biblia dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿verdad? Acuérdense, esta línea azul son los que han muerto en Cristo, resucitan primero. Y luego nosotros, los que estamos acá vivos todavía, que hemos pasado por la tribulación, 3.5 años, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces, estos muertos regresan, o sea, los muertos en Cristo y los arrebatados, nos vamos a presentar aquí. Esta es una clase especial. Vamos a tener una clase especial sobre el tribunal de Cristo. Sí, dice Juan, bueno, ahí en el Apocalipsis dice, después de esto, dice, vi una gran multitud y un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y estaban delante del Cordero. Bueno, hay toda una teología de que nosotros pasaremos por un juicio. La Biblia le llama el bemá en griego. El bemá es la tribuna de los vencedores, primero, segundo y tercer lugar. Pablo usa esa palabra griega sobre algo que ya existía en sus días, las Olimpiadas. En los días de Pablo ya había Olimpiadas. Y usaban el podium de los vencedores. Todos son vencedores, nomás que llegaron en diferentes lugares. Hay toda una teología, hay bastantes versículos que sustentan esta doctrina. Que nosotros nos presentaremos en el tribunal de Cristo para recibir la corona de la victoria, los vencedores, o las guirnaldas, o los galardones. Habrá ganancia de galardones, pérdida de galardones, no de salvación, sino de galardones. Entonces, ahí estaremos en el mar de cristal mezclado con fuego, ¿verdad? Y hablaremos de esto y estudiaremos 10 o 12 aspectos que se nos van a evaluar en el tribunal de Cristo para considerar ganancia o pérdida de galardones, no de salvación. ¿Alguna duda sobre esto, hermanos? Después de estar en el tribunal de Cristo, regresaremos aquí en la segunda venida de Jesucristo con el Señor. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los que resucitaron en el arrebatamiento. Estos, nosotros, si morimos antes de que Jesús regrese. ¿Quiénes van a resucitar aquí? Todos los santos de todas las épocas, desde Adán y Eva hasta el retorno de Cristo, van a resucitar aquí. A ellos se refiere aquí. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Cuál esta? En esta resurrección, esta de la que está hablando aquí, es la primera resurrección. Y luego aclara, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Por ejemplo, vamos a suponer que no sé, hay un evento, las Olimpiadas se hacen aquí en Tijuana, imagínense, ¿no? Las Olimpiadas aquí en Tijuana. Y entonces se reparten boletos y todo, ¿verdad? Y muchos agarramos boletos, otros no agarramos boletos. Y luego a alguien se le ocurre decir, afortunados los que agarraron boletos para entrar a los partidos. Automáticamente está diciendo algo de los que no agarraron boleto. Si para los que sí agarraron boleto dijo afortunados, automáticamente para los que no agarraron boleto, ¿qué está diciendo? Desafortunados. Entonces son dos categorías de personas. ¿Estamos de acuerdo? Los que agarraron boleto y los que no agarraron boleto. Los afortunados y los desafortunados. Aquí está diciendo, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Automáticamente está diciendo que los que no forman parte de la primera resurrección no son benditos y santos. Dice,
porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, ningún poder sobre, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Ay, por cierto, hermano, disculpen, me acabo de dar cuenta que dije algo mal hace unos momentos. Aquí en el diagrama, cuando dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años, o no sé si lo dije mal o lo dije bien, ya no sé, pero ¿sí lo dije bien? ¿Sí? Ok, volvieron a la vida acá, aquí, y reinaron con Cristo 1000 años, pero dice, pero los otros muertos no volvieron a la vida, sino hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Nos está quedando claro? ¿Sí? ¿Tocayo? ¿Quiénes otros muertos? Ok, aquí va. Eso a mí me ayuda mucho. Si hay alguna duda, hermanos, aquí hay que darla a conocer. Va de nuevo. Después vi tronos. Bueno, a ver, vamos a empezar. Versículo 21. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. ¿Este evento sucede antes o después de que inicien los 1000 años? Antes, porque dice que lo encadenó por 1000 años a Satanás. Satanás está, después del retorno de Jesús, Satanás será encadenado 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. No puede engañar más a las naciones. Lo está diciendo literalmente. Por cierto, ¿cuál abismo es este? ¿Alguien recuerda un pasaje donde se menciona este abismo? Les voy a dar un empujoncito. ¿En los evangelios? El endemoniado gadareno. En Lucas, exactamente. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros? Y Jesús va, cruzan en la barca al otro lado hacia Gadara, en el mar de Galilea, y se enfrenta con él, y algo le ruega el endemoniado. Le pregunta, ¿quién eres? Y dice, Legión, porque somos muchos. Pero después le ruega algo a Jesús. ¿Qué le dice? No nos mandes al abismo. Ya después veremos un poquito sobre esto porque hay mucho más que decir acerca de esto, de qué clase de ángeles están ahí en el abismo. No nos mandes al abismo. Si están diciendo esto esos ángeles es porque algo saben. Lo que quiero decir, y lo veremos en su momento, es que hay un lugar que no es el infierno, tampoco es el lago de fuego, ¿verdad? Aquí está el infierno, ¿verdad? En el esquema. Este mismo infierno, digo, no lo puedo dibujar así continuo porque me cortaría las otras líneas, ¿verdad? Pero es el mismo infierno que está acá. Pero miren este lugar que está aquí, este es el abismo, acá está el lago de fuego. Entonces identificamos cielo, infierno, lago de fuego, pero también hay un lugar llamado el abismo. El abismo son prisiones de oscuridad, a donde Dios mandó a un tipo de ángeles, solamente lo voy a decir, pero vamos a dedicar un tiempo especial. Dice, Mario, siempre nos está diciendo que vamos a dedicar un tiempo. Es que todo está bien entrelazado. Cuando uno estudia escatología como otras doctrinas es imposible no mencionar. Estás hablando de un tema, pero tienes que mencionar un poquito del otro porque se hace alusión. Pero hay que diseccionarlo especialmente. Bueno, hay un lugar a donde Dios manda ángeles con un tipo de pecado muy específico, ¿sí? Y es el abismo. En este lugar será encerrado Satanás y es esta línea roja que viene aquí. Sí, exactamente, así es, son pecados contra naturaleza que deforman la imagen de Dios en los humanos. Estará por 1000 años y luego será soltado o suelto al final de los 1000 años. Vamos a seguir poco a poco aquí comprendiendo esto. Pasado este tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Bueno, después vi tronos. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Juan dice después, pero podemos pensar que el después se refiere al final de los 1000 años. No se refiere a que esto va a suceder al final de los 1000 años. Simplemente Juan es un ser humano que no puede ver todo en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Entonces Dios le va revelando las cosas por partes. Pero no significa que
en el orden que se lo va revelando, es en el orden en el que van a suceder las cosas. No siempre. Simplemente, o sea, como no lo puede procesar todo, no son como capas, no son como múltiples dimensiones, ¿verdad? Que se sobreponen. Primero tiene que enfocarse en un tema y luego en otro tema. Y probablemente este segundo tema es algo que sucede antes del primero. Entonces dice, después vi tronos. Y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Estos decapitados, ¿quiénes son? Los mártires de la tribulación. Sí, mi hermanita. Entonces dice que después del milenio va a seguir habiendo muerte. Después del... O sea, dentro del milenio, cuando ya se haya cumplido el plan de salvación. Es que el plan de salvación culmina cuando entramos a la eternidad, al estado eterno, cuando ahora Dios es todo en todos, dice el apóstol Juan. Pero si viene Cristo es porque, como dicen Tesalonicenses, ¿no? Con voz de mando, con voz de trompeta. Con voz del arcángel, con voz de mando, con trompeta descenderá el cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Sí, y así estaremos siempre con el Señor. Y ya, después el fin. Es que son frases que usa, acuérdate que cuando se usan frases en la Biblia, en una frase no está contenida toda la teología, nomás te da un aspecto de la teología. Una sola frase no puede comprimir 100 clases de escuela dominical. Eso es imposible. Ya lo hemos explicado y es algo que lo hemos visto ya satisfactoriamente en otras clases. O sea, te da una frase donde te da un detalle, pero no es la plenitud del detalle. Por eso el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces cuando dice, así estaremos siempre con el Señor, bueno, es que los muertos en Cristo que resucitan primero ya tienen un cuerpo glorificado. Ellos ya entraron al estado eterno, en ese sentido, en que ya no hay más muerte, ya no hay más enfermedad, no hay más dolor. ¿Sí? En el versículo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero hablando de una resucitación como Cristo, que fue las primicias, con un cuerpo glorificado. Sí, exactamente. Nos dará un cuerpo nuevo y también a nosotros, pero Sí. nosotros no vamos a ser primero que ellos, sino que ellos Ajá, sí. y después nosotros Así vamos a es. tener un cuerpo glorificado para siempre con el Señor, pero dice que en los 1000 años, en ese cuerpo glorificado va a seguir habiendo salvación y va a seguir habiendo muerte. Definitivamente. ¿Dónde? Sí, pero no es para nosotros. Pero ¿por qué habría otro plan de salvación? No, es que no es otro plan de salvación, es el mismo. Las personas que vivan durante el milenio, sí, bueno, aquí ya tendríamos que primero que responder, ¿y quiénes son los que van a entrar al milenio? Es otro tema que se entrelaza, ¿verdad? ¿Quiénes son los que entran al milenio? Oportunidades y oportunidades, en la tribulación va a haber una oportunidad y después en el milenio Es que es una misma oportunidad para todos en el sentido, en el momento en que te toca vivir. El momento en que te toca vivir es tu oportunidad. ¿Qué dice la palabra? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Entonces tú estás viviendo en este tiempo, ahorita es el tiempo de salvación para toda la gente, ¿verdad? Habrá otra sociedad durante el milenio, que no somos nosotros. Nosotros viviremos durante el milenio, pero nosotros tendremos una posición de reinado, de autoridad sobre las naciones. Y si vamos a tener una oportunidad, y si tendremos una posición de reinado y autoridad, y la palabra es muy clara cuando dice que nosotros junto con Cristo regiremos a las naciones con vara de hierro. ¿Por qué habría que regirlas con vara de hierro? Pues porque el hierro se usa y la vara se usa para los de duro corazón. Entonces, ¿a quiénes regiremos? ¿A quiénes regiremos? A personas que van a entrar, que van a sobrevivir. Es muy clara la Biblia, que va a haber gente que va a sobrevivir la tribulación, la gran tribulación. A ellos se les va a permitir, pero es un tema que no hemos visto, a ellos se les va a permitir entrar al milenio con cuerpos mortales. Cuerpos mortales. El mismo tipo de cuerpo que tenemos. O sea, ellos no van a experimentar la glorificación. Van a entrar con cuerpos mortales, por lo tanto, ellos procrearán, tendrán hijos, habrá ciudades, habrá una sociedad, solo que Cristo regirá las naciones con vara de hierro. Todo esto que estoy diciendo es un tema que tenemos que ver especial, es el milenio, las características del milenio. yo sí lo puedo ver, pero lo veo actual. No, pues sí, es que sí entiendo la teología con la que estás acostumbrada, pero
pero no es, bueno, yo estoy enseñando la teología que es la que yo creo, la que yo veo aquí en las Escrituras, y por eso entiendo el conflicto que tienen. Sí. O sea, no habrá otro plan de salvación, es el mismo, porque la gente dentro del milenio tendrán que tomar una decisión por Cristo, o lo rechazarán. Y la Biblia dice claramente que la gente rechazarán a Cristo y otros se van a someter a Cristo. Y eso que Satanás estará atado, ¿sí? ¿Por qué? O sea que va a Porque estar el corazón... Va a estar morando el Espíritu Santo todavía para redarguirlos, cambiarles el corazón. Sí, definitivamente. Resucitarlos, o sea, la primera resurrección que no se supone. La primera resurrección es no, no es la del Espíritu. ¿Por qué no se Aquí te lo, mira, aquí te lo dice, mira. Pero, ¿qué no dice que estábamos muertos? Sí, pero O sea, sí, no estábamos muertos literalmente. sí, estábamos muertos espiritualmente. Es literal en el Espíritu. Fíjate bien, es literal, o sea, verdaderamente muertos en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Sí? En el Espíritu. Es muy literal. Sí, o sea, es muy literal. Estábamos muertos en el Espíritu, literalmente muertos en el Espíritu. Nos dio vida, ¿verdad? Es un tipo de resurrección. Sería la primera Sí, resurrección. no, aquí no está hablando de algo espiritual. Aquí está hablando de algo físico, de algo físico. Es que ¿Cómo aplica? la raíz del desacuerdo que tú tienes es en el sistema de interpretación que has abrazado. ¿Sí me explico? O sea, has abrazado el sistema de interpretación alegórico. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ujú. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Así es. Y luego mira lo que dice a continuación. Con la resurrección de su alma. Sí, mira, pero mira lo que dice aquí. Esta es la primera resurrección. Dice, volvieron a la vida, ¿verdad? Y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en el sistema de interpretación que tú crees, que es el alegórico, ¿sí? Ay, güey, chavalita. Son la gente que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero es que si creemos en que somos regenerados espiritualmente, que estábamos muertos, Sí. que si no seríamos como los pelagianos que estamos capacitados para Dios. No necesariamente. Somos resucitados para amar a Dios, para seguirlo Sí. y no tener parte en la segunda muerte que es No. castigo. Te voy a hacer una pregunta, mi hermano. ¿Puedo? Sí, chavalita. Es que me parece que se está dando un estire y afloje de a ver quién tiene la verdad. Y Sí, queremos escuchar la clase. sí. Entonces, me parece que esto puede ser un diálogo entre ustedes dos para Sí. que aclaren doctrinas y posturas y despejen dudas. Sí, Yo invito a que veamos esto con una mente abierta. sí. Que escuchemos. Sí, porque si no voy a tener que enfocarme el resto de la clase en contestarle. Y la verdad ahorita no te voy a convencer de lo que yo estoy convencido. Sí. No te voy a convencer de lo que yo estoy convencido. Lo único que te puedo decir es que la postura que yo creo, tengo 51 años de edad. Desde que tenía 12 años empecé a comprenderla y a estudiarla. Yo sé que eso no garantiza que sea lo correcto, pero lo que te quiero decir es que no es algo como que, no es algo que abracé apenas hace 3 años o 4 años. Le he dedicado suficiente tiempo a estudiarla y yo te invito a que dediques un suficiente tiempo también a estudiar esta, ver las debilidades y las fortalezas. Yo estudié ya las debilidades y las fortalezas de la postura que tú crees, que es la milenial, un sistema de interpretación alegórico, espiritualizante, pero ahorita pues esto es lo que yo voy a enseñar. O sea, la clase es enseñar lo que yo creo, no debatir para convencer, porque entonces tendría que más que enfocarme en ti y no sería justo para los hermanos. No, yo no lo hago para debatir, simplemente porque yo tengo la duda en lo que yo veo en la Biblia, que la primera resurrección es la que, porque somos reformados, ¿no? Sí. Yo por eso vine a una iglesia donde se habla de la muerte espiritual. Sí, somos reformados, pero la reforma no es más que solamente este tema. O sea, la reforma es más el enfoque. Antes que reformados somos cristianos. Sí, Y como reformados también es el tulip, son las 5 solas. No, nomás es esto. No, yo sé, simplemente digo que una cosa no está despegada de la otra, sino que somos salvos todos, Sí. completo nuestro ser. O sea, Sí, no material, no, yo estoy de acuerdo con eso, mi hermanita. Por eso yo veo la primera resurrección como Dios nos habilita, nos da vida para Él. Sí, yo estoy de acuerdo, yo digo amén a lo que dices, pero eso que tú dices no está peleado con esta realidad futura.
el detalle es tu interpretación espiritualizante. No lo interpretas literalmente esto, tú lo interpretas espiritualizante. Vamos a continuar. Ok, entonces, ok. Entonces dice, disculpa Mario, entonces ¿cuál era el punto? Los otros muertos, ok. Entonces, ellos no habían adorado, discúlpame, a ver, después vi tronos y los que se habían sentado en ellos habían recibido la autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa de dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ahí se refiere a estos decapitados de una forma muy específica, y no solo lo dice aquí, lo dice en otros pasajes de Apocalipsis. Son personas que serán perseguidas durante la tribulación, ¿verdad? No se inclinarán ante el sistema ni ante el anticristo, serán decapitados. Ok. Ellos no habían adorado a la bestia en su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida. ¿Cuándo vuelven a la vida? En el mismo instante en que todos los muertos en Cristo desde Adán y Eva vuelven a la vida. En la resurrección. En la resurrección. En la segunda etapa de la primera resurrección. Esto vamos a grabárnoslo así de una forma bien sencilla. Hay dos resurrecciones. La primera es para bendición. La segunda para maldición. A ver, quiero hacer un esquema en sus mentes lo más sencillo posible. La primera resurrección es para bendición. La segunda para maldición. Ahora, enfoquémonos en la primera. La primera tiene dos etapas. Primera etapa, Cristo, las primicias. Él es el primero en resucitar. Luego los que son de Cristo, y Pablo dice, en su venida. Los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo. ¿Cuándo van a resucitar? En su venida. En su venida. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son ese grupo? Los que son de Cristo. ¿Desde cuándo en la historia la gente empieza a ser de Cristo? Desde Adán y Eva. Los que mueren en fe. Antes de la cruz y después de la cruz. Todos los que han muerto en fe, antes de la cruz y después de la cruz, son los que son de Cristo. Y ellos resucitan aquí, en su venida, ¿verdad? Ahora, yo sé que la venida de Cristo está acá en el esquema, pero la resurrección de Cristo está acá, ¿verdad? Yo sé que aquí hay un espacio que yo les digo, que yo creo que eso dura 10 días, pero tengo que dedicar una clase para explicar por qué son 10 días, ¿sí? Sí, Chabelita. Cuando hablas, por ejemplo, de 1000 años, o sea, son literal. Son literales, sí, literales de 365 días cada año. Ajá, no es algo simbólico, una metáfora de algo, porque en la interpretación amilenialista, que es la de la mayoría de los reformados, a ver, les voy a recordar algo que ya les he dicho aquí. No me gusta decir que yo estoy alineado con MacArthur porque yo no sigo a MacArthur, yo estudio lo que dice la Biblia. Veamos a los arminianos. Casi todos son premileniales. O sea, toman la interpretación que yo estoy dando aquí, muy literal, todo muy literal. Hay una marca de la bestia, un sello, hay una bestia, o sea, un anticristo, etcétera. Hay un milenio literal, lo toman literal. Los pentecostales y carismáticos. Y los reformados, casi todos, lo toman espiritualizante, lo espiritualizan. Su enfoque es espiritualizante, ¿verdad? Ok, dentro de los reformados hay un sector muy pequeño, ¿sí? Que sería el sector MacArthur, así le llaman algunos, donde somos lo raro, lo diferente o lo disruptivo. Y es que en esto nos parecemos a los, ya a ver si no estoy revolviendo, nos parecemos a los arminianos. Y es que tomamos, o sea, lo voy a decir de otra forma, no es común que un reformado tome esto literal. No es común. Porque lo común en los reformados es que lo toman espiritual, lo alegorizan. Los 1000 años no son 1000 años, sino es un periodo indefinido de tiempo. ¿Sí me explico? No hay un anticristo como tal, sino le llaman al sistema, es la bestia. Nosotros creemos, no, sí hay un anticristo, sí viene una persona, un ser humano con dedos, 5 dedos en cada mano, ojos, cejas, cuerpo físico, que es un anticristo, es el anticristo.
gran tribulación es un tiempo indefinido para ellos, para los que creen en la milenialismo. En el amilenialismo, Es la era de la iglesia. sí, El reinado de Cristo también es la era de la iglesia, es un tiempo indefinido. Sí. Y también la gran tribulación es un tiempo indefinido, que es la era de la iglesia también. Sí. Para ellos. Sí, exactamente. Déjame poner ese esquema. 5 posturas escatológicas sobre la segunda venida de Cristo. No, de veras que yo no espero que lo memoricen y lo comprendan. O sea, hay que dedicarle tiempo. ¿Qué les parece si lo subo al grupo de la iglesia? Y ya cada quien lo estudia, al que le interese estudiarlo, pues lo estudia con calma, ¿verdad? Pero aquí hay posmilenialismo, milenialismo. Solamente voy a marcar una diferencia, solo una, ¿está bien? Listos. Amilenialismo. Aquí está la cruz, hace 2000 años, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Cristo ya reina espiritualmente desde el cielo. El mundo empeorará, no son 1000 años, sino un periodo indefinido de tiempo. Satanás ya está atado. Chabelita, esa es la postura amilenial. Amilenial. Veamos esta, el premilenialismo histórico. Nomás estas dos vamos a considerar. Aquí está la cruz, aquí está la cruz. Le llaman la era de la iglesia. Bueno, aquí el diagrama lo tendría yo que corregir un poquito, porque la era de la iglesia es desde Adán y Eva. Todos somos iglesia. O sea, desde el primer justo, el primer salvo, desde Adán y Eva, ¿verdad? Es la era de la iglesia. Pero en cierto sentido, vivimos la era de la iglesia visible. O sea, ya después de Cristo, digamos que visiblemente u oficialmente se inaugura la era de la iglesia, pero ya en esencia, iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Todos los que le pertenecen a Cristo, ¿verdad? Y el rey David le pertenecía a Cristo, por lo tanto es iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo la era de la iglesia, y entonces viene la segunda venida. Entonces, mira, acá está el milenio. En cambio, para los amilenialistas, este es el milenio. Para los amilenialistas, la era de la iglesia y el milenio es lo mismo. Para los postmilenialistas, para los premilenialistas es diferente. Uno es el milenio, pero primero es la era de la iglesia. ¿Se comprende, Mario? Más o menos. Sí. Sé que es mucha información. ¿Se comprende, Chablita? Sí. ¿Algún comentario, duda por acá? Continuamos aquí, Mario. Entonces dice: ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos, volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Tú me dices que me detenga donde te queda alguna duda. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Cuando volvieron a la vida. ¿Sí? En el esquema aquí, ¿dónde sería? Aquí. Aquí. En la resurrección. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, siempre donde sea que esté el Señor, ¿verdad? Por un tiempo aquí, a unos días aquí en el cielo o acá en la tierra en el milenio, y por toda la eternidad estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Ok. Esta es la primera resurrección. Y luego dice, los que no tienen el boleto, ¿se acuerdan el ejemplo que puse? El resto de los, entonces está haciendo dos categorías. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. A ver, vamos a verlo aquí en el esquema. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ellos están aquí, en el infierno. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en la Biblia. Vamos a verlo aquí en la Biblia. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Esa es esta frase. Esa es esta frase. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. En el esquema es este. Aquí, hasta que se cumplen aquí arriba 1000 años,
aquí arriba 1000 años, el resto de los muertos, los que todavía están en el infierno. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. La gente que muere sin Cristo desde Adán y Eva están en condenación. Van a una cárcel preventiva o una cárcel temporal. Cuando una persona la agarran en un delito, estoy hablando de la sociedad en la que nosotros vivimos, la agarran en un delito, no va a la penitenciaría de Almoloya de Juárez o del Altiplano, no va a una penitenciaría federal donde va a estar sus 50, 70 o 100 años ahí, sino va a una cárcel temporal mientras viene el juicio. Todos sabemos eso, mientras viene el juicio. El infierno es esa cárcel temporal. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que vienen, y la muerte y el Hades, este es el Hades, la palabra griega para infierno, para Seol. La muerte y el Hades entregó los muertos que vienen, aquí va, esta línea negra. Y fueron juzgados los muertos que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es esta línea que viene ahora hacia abajo, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Bueno, hasta ahí por hoy. ¿Sí, Chabrita? Ok. O sea que son todos los muertos sin Cristo. Todos los muertos sin Cristo. Todos los muertos que creyeron en Cristo son resucitados. Son resucitados. Y los que quedaron muertos, pues esos no son salvos. Solamente los van a resucitar para condenarlos. Ninguno de ellos se va a salvar. Porque dice, vi los muertos. Si estuviera hablando de vivos, pues estuvieran vivos con Dios. Sí. No, son muertos. Vi los muertos grandes y pequeños. Importantes y no importantes. Todos. El Señor va a abrir los libros y a todos los va a juzgar al infierno. Así es. O sea, ahorita, como dices tú, están en una detención. Sí. Para después ir con el juez. ¿Verdad? Sí. Por mientras están detenidos. Hasta que se presenten al juez y el juez les haga sentencia. Sí. Su sentencia es la muerte eterna. Así es. O sea, van a ser resucitados para presentarse ante el trono del gran trono blanco. Sí. Y ahí serán juzgados para siempre. Así es. Alonso pregunta, ¿dónde quedan las personas que van a pasar vivos de la tribulación al milenio? ¿Dónde quedan? Solo un tipo de personas van a pasar vivos. O sea, no todo el mundo va a morir en la gran tribulación. Millones van a quedar vivos, van a sobrevivir a los juicios de las copas. Él los va a reunir y va a haber un juicio. En ese juicio se va a determinar quiénes entran vivos al milenio. ¿Quiénes entran vivos al milenio? Y los que no, pues son las cabras. Ellos están perdidos, ellos mueren y van al infierno. Van al infierno, junto con los que están en el infierno desde Adán y Eva. Van al infierno, ahí van a estar. Estos que pasen vivos son bienaventurados. De hecho, Jesús les llama benditos de mi Padre. Les llama Jesús. Son salvos. Pero voy a explicar por qué. Porque es como que otra categoría de personas. Y es muy clara la Biblia en eso. Entran vivos. Ellos van a entrar con este tipo de cuerpo mortal que se enferma, que envejece. El mismo tipo de cuerpo o sea, no tendrán cuerpo glorificado. Entrarán al milenio. Van a procrear. Se empezará otra vez una sociedad durante el milenio. Ellos son salvos. La generación 1, la primera generación que entra, ellos entran porque son salvos, pero sus hijos no son salvos. Ellos engendrarán hijos y los hijos otros hijos y los otros hijos otros hijos durante 1000 años. Ellos tendrán que, igual que hoy, aceptar o rechazar al Mesías. Sí, Julio. La generación 1 del milenio es salva entonces. Son salvos, No eran salvos pero, antes del milenio. no, fueron salvos durante la gran tribulación, pero no se van en el arrebatamiento. Sí, no estoy diciendo que los cristianos, no, exacto, qué bueno que haces esa observación. No, ellos son salvos después del arrebatamiento durante esos 10 días de la gran tribulación, ellos son salvos. Lo quiero mostrar con varios pasajes. Ellos son salvos en ese momento, ¿sí? Se les permite pasar al milenio. Ellos engendran hijos. Sus hijos tendrán que
rechazar al Mesías o aceptar al Mesías. Sí, mi hermano. La duda era esta, o sea, esta, pero no como salvados, más bien salvados de la tribulación, pero no salven. No, sí entran salvos, salvos en Cristo, pero ellos no se fueron en el arrebatamiento, y no porque eran cristianos carnales. O sea, cuando es el arrebatamiento, ellos no son salvos. Ellos no son salvos, ¿verdad? Sino llegan a la salvación en ese tiempo de la gran tribulación, en esos 10 días. Yo digo esto porque si se dice que son salvos, entonces ¿cómo es que cuando se ha desatado el diablo dice que va a confundir a muchos? Se supone que si son salvos, a sus descendientes según la postura esta. A sus descendientes según la postura que está explicando. A los descendientes, es que, a ver, es el pasaje. Porque dice, porque van a revelarse nuevamente, si son salvos. No, son los descendientes. Al final del milenio habrá una rebelión. Pero los que no se van a rebelar, o sea, la generación 1 no se va a rebelar, ellos son salvos. Los que se rebelarán, de hecho, los que se rebelarán serán los hijos de la última generación, porque las generaciones del medio, la Biblia dice que vivirán hasta 100 años solamente, solo 100 años. Si a los 100 años una persona que fue engendrada durante el milenio, si a los 100 años no se ha rendido a Cristo, morirá. Los impíos nomás vivirán hasta 100 años, lo dice ahí en Isaías. Sí, hasta 100 años vivirán. Sí, mi hermanito. El lago de fuego que dice antes de... ¿Cuál fue el primero? Creo que en el seno de Abraham estaban los que estaban ya juzgados, como dice. En el seno de Abraham, acuérdate que había los dos lugares, ¿verdad? Los salvos, el seno de Abraham, y los que estaban enfrente, ¿no? ¿El lago de fuego? No, el infierno. Okay. Ajá. Entonces esas personas, cuando Cristo fue por el botín, ellas se quedaron ahí. Y son esas personas que dice en Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños. Ajá. O sea, estaban muertos porque no habían sido resucitados. Sí, estaban muertos porque estaban en el infierno. Porque estaban en el infierno. Entonces, ¿qué son los que estaban enfrente del seno de Abraham? No tenían salvación. No tenían salvación. No tienen salvación. Es hasta después del milenio, son resucitados para presentarse en el juicio final. En el juicio final. Bien, seguimos la próxima semana, primero Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú con mucha paciencia te ha placido que algunos detalles los conozcamos para nuestra comprensión de tu poder, tu soberanía, tu grandeza, tu infinita justicia y tu infinita misericordia. Gracias Señor porque no vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Vivimos en un mundo gobernado por ti, pero en tu infinita sabiduría te ha placido tener intermediarios, Señor, para mostrar tu ira y tu poder. Ciertamente, Señor, tú eres Rey de reyes, Señor de señores, pero hay algunos reyes que ahorita hay aquí en la tierra y son puestos por ti. Un día, Señor, tú cerrarás todo ciclo que quedó abierto y desplegarás tu poder, tu majestad, tu justicia, tu bondad a la vista de todas las naciones, encarcelando a tus enemigos y dando el galardón a tus siervos, los santos y los profetas. Gracias, Señor, porque sin nosotros no lo entendemos, Señor, pero ha sido tan bueno al concedernos estar en ese grupo, los salvos, los redimidos, los perdonados, los escogidos. Que nuestra vida, Señor, la vivamos como de una forma evidente, Señor, en gratitud a tu grande misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque nos has destinado para ver tu rostro para siempre. Amén.